Buenas tardes. Bueno, vamos a mirar la clase de riesgo de acuerdo a la actividad económica, ¿cierto? Entonces, contarles pues que en el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, esta debe asignar una tarifa de acuerdo a la actividad principal de la empresa y a la exposición a los factores de riesgo. Entonces todos tenemos unos factores de riesgos, tenemos una actividad económica y lo importante es lograr identificar cuál es esa actividad económica y esa actividad económica a qué tipo de riesgo nos corresponde y por consiguiente cuánto tenemos que cotizar. Se han determinado 5 clases de riesgos. Si una empresa tiene más de un centro de trabajo, podrá ser clasificada para diferentes clases de riesgo y cotizar por cada uno de esos riesgos. Entonces tenemos el riesgo mínimo, que están casi todas las actividades comerciales y financieras, trabajos de oficina, que deberá cotizar sobre el 0.522%. En la clase del riesgo 2 o bajo tenemos algunos procesos de manufactura, confecciones, algunas labores agrícolas y se deberá pagar sobre 1.044. En el riesgo medio, clase 3, 2.436, riesgo alto 4.350, riesgo máximo, que es el quinto, 6.960, como las mineras, empresas de abastos, bomberos, manejos explosivos, la construcción, ¿cierto? Entonces, entre más es el riesgo, más debo pagar, porque también cuando se materializa un accidente o hay una enfermedad laboral, más tendrá que asumir la ARL sobre lo que cotice ese trabajador y esa empresa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar la clase de riesgo y tarifa? Pues encontramos que teníamos el decreto anterior, que era el 1607 del 2002, pasaron 20 años para que el ministerio modificara la norma y lo actualizara la tabla de clasificación a través del decreto 768 del 2022. Entonces tenemos que toda empresa por primera vez va a cotizar sobre el valor inicial de la clase de riesgo que le corresponda, y que si una ARL debe trasladarse, va a conservar la tarifa durante 3 meses, 90 días. De esta 768, el decreto 768 del 2022, de esta norma, se va a exceptuar los trabajadores independientes, porque ellos van a seguir cotizando de acuerdo a la tabla de clasificación y ocupaciones del decreto 1072, que está en este artículo que dejamos aquí en azulito, 2.2.4.2.5.9. Entonces, ¿qué es importante de esta nota? Que se exceptúan los trabajadores independientes. O sea, los trabajadores independientes no tendrán que ir a buscar en el anexo técnico de la 768 su actividad económica, porque no lo cobija. Nos trae una sigla muy importante que la vamos a tener que reconocer, los que de pronto no están familiarizados, y es el SIU, que es la sigla de clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. Entonces el gobierno llega y dice que excelente, el ministerio, bueno, entonces vamos a hablar en un mismo idioma. Es importante para sacar las estadísticas, para tener información actualizada, no solamente a nivel empresarial, de riesgos laborales, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, cuando tenemos que compararnos y hacer información y sacar información estadística. Entonces, todos vamos a tener que tener identificado nuestro código SIU, que vamos a ver que está dentro del RUT y que el RUT debe estar actualizado. Pero también vamos a encontrar la sigla de NSP, que identifica las actividades económicas no clasificadas en otra parte, que son aquellas que no están en ninguna parte. Yo puedo tener un tipo de empresa, ahora todo cambia, van saliendo nuevas actividades económicas en el tema de información y comunicación, en todo lo que son las TICs, cada día salen como cosas nuevas. Entonces puede ser que se agote lo que inicialmente planteamos y nos vayamos a encontrar con que tenemos que sentarnos con la ARL a mirar en dónde encaja nuestra actividad económica. Entonces, las empresas con más de un centro de trabajo, como les contaba, pueden tener diferentes clases de riesgo. Siempre que exista una diferenciación clara en la actividad que desarrollen, las instalaciones locativas, la exposición a peligros, o sea, no es porque se me ocurrió, sino como por ejemplo en el sector salud, yo puedo tener un personal asistencial con un riesgo 3
decir algo y puedo tener un personal en el área de radiología con un riesgo 5 y puedo tener un personal administrativo con un riesgo 1, ¿cierto? Entonces puedo tener la misma empresa con más de un centro de trabajo y que esos centros de trabajo tengan unos riesgos diferentes, entonces la empresa va a cotizar de acuerdo a esos riesgos y a esos centros de trabajo que deben estar pues claramente identificados. Como les decía, no se encuentra la actividad económica en la empresa, entonces tengo que hacer la respectiva clasificación con la ARL de acuerdo a lo más afín que esté contemplado en la tabla. Cuando yo tenga que modificar, ¿cierto? Porque mi código SIU cambió, ¿cierto? Mi código SIU cambia, yo tengo que hacer la actualización en el root, vamos asociando esas cosas. Entonces el código SIU es el que aparece en el root y tiene que ser modificada, pues debemos reportarlo al reportarlo a la ARL, hacer la modificación correspondiente y cotizar sobre el valor inicial que le corresponde, de acuerdo a lo previsto en el decreto 1072. Voy a identificar entonces a qué riesgo pertenezco. Como empresa es importantísimo tener actualizado el RUT. Ustedes como asesores es importantísimo que sepan leer ese RUT para que puedan dar una excelente asesoría. Entonces vamos a identificar ese RUT. En la casilla número 46 del RUT puedo ver la actividad principal de la empresa, el código SIU, ¿cierto? Entonces el código SIU, yo puedo tener varios. Mi empresa puede tener varias actividades económicas. Entonces lo importante es que yo vaya al RUT en la casilla número 46, no se los olvide, y mirar la actividad principal, porque vamos a identificar la actividad principal de la empresa y vamos a buscar la actividad económica en la tabla que está en el decreto 768 del 2022 como anexo técnico. Hago un control F, un control B y voy a buscar esa actividad económica y identifico en el decreto cómo aparezco. Entonces ya identifico también la clase de riesgo, reviso la descripción, yo miré esa actividad económica y apareció varias veces, entonces yo voy a ver de esa actividad económica que apareció varias veces, cuál corresponde realmente a lo que yo hago dentro de la empresa, y tengo en cuenta la descripción de la actividad económica final en la cuarta columna, o sea, leo qué dice, me identifico y entonces ya determino mi clase de riesgo. En caso de que determine de que la empresa no está cotizando sobre la clase de riesgo que le corresponde, pues hago la reclasificación. La ARL puede en cualquier momento requerirme, decirme, bueno, estás clasificado erróneamente por encima o por debajo. Pueden modificar la clasificación correspondiente y hacer los reportes al Ministerio de la Dirección Territorial. El empleador siempre debe reportar el ingreso base de cotización del trabajador que corresponde al mes. Los ingresos bases de cotización pueden variar porque hice un pago extra adicional, porque trabajo horas extras, porque trabajo dominicales, porque trabajo nocturnos. Lo importante es que yo no diga es que gana 1.300.000 y todo el tiempo le reporte sobre 1.300.000. No, es que hay variaciones y eso es importante reportarlo, y pues no, y no solo importante, es que es lo legal, eso es lo correcto. Porque en caso de que se materialice un riesgo, haya un accidente de trabajo o haya una enfermedad laboral, entonces que tengamos los valores cotizados reales del trabajador, porque sobre eso mismo le va a pagar la ARL. Entonces sobre eso tenemos que hacer las asesorías a las empresas, que no solamente es identificar el riesgo, sino pagar lo que se tiene que pagar. Vamos a tener en cuenta los días cotizados, que contablemente los días son de 30 días, no importa si son 29 como este año, o 28 o 31, los meses de 31, sino que siempre serán 30 días contables. Así como se paga la nómina, ¿cierto? A usted no le pagan el 28 de febrero, no le pagan 14 días o 13 días del 16 al 28, no, le pagan 15. Entonces los días contables siempre serán 30. El IBC del total del salario reportado por la empresa que venga el trabajador, se considera salario la remuneración ordinaria y demás retribuciones, lo que les decía ahorita como horas extras, bien sea en dinero o en especie, y eso se tiene que reportar en el IBC, en las planillas pila, que no sé qué operador use cada empresa, pero que debemos
reportarlas, lo mismo que bonificaciones habituales. Ojo, es que yo le doy 100.000 pesos al trabajador cada mes, pero eso es una bonificación, entonces no constituye salario. Si es una cosa habitual, si es una cosa de cada mes, entonces se constituye salario. No pongamos a firmar al trabajador que es que está recibiendo eso mensual y que no constituye salario, porque es que hay derechos irrenunciables. ¿Listo? ¿Qué no es salario? Por ejemplo, la prima legal, ¿cierto? O adicional las primas pactadas como no salario. Si quieren ahondar en algún tema específico sobre laboral, me cuentan, le damos like al video, le damos compartir con nuestros compañeros, hacemos las observaciones pertinentes, nos suscribimos al canal y me dejan las observaciones de qué temas de pronto quieren ver en materia laboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo. Podemos revisar. Recuerden que las cotizaciones nunca van a ser inferiores a un salario mínimo, independiente de que el trabajador trabaje solo medio tiempo. Él puede trabajar medio tiempo, pero yo le tengo que cotizar sobre el salario mínimo y no será superior a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para independientes se cotiza sobre el 40% del valor neto de los honorarios y para trabajadores con salario integral el 70% del salario integral. Recuerden que el salario integral no son 4 millones, no son 5 millones, no, el salario integral son 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes como mínimo. ¿Listo? Para que cuando estemos asesorando lo tengamos muy en cuenta. Toda empresa que ingrese por primera vez al Sistema General de Riesgos Laborales cotizará por el valor correspondiente al valor inicial. Para consultar la tabla de clasificación de actividades económicas nos vamos para el decreto 768 y miramos el anexo técnico. Ya les dije, es muy fácil buscar. Voy, reviso el código SIU que me va a aparecer en el RUT. El RUT debe estar actualizado, no puede ser el RUT de hace un año, de 2 años, el RUT actualizado. Si ustedes están asesorando una empresa, díganle, me mandan una copiecita del RUT inferior a 30 días, venga, revisemos, que lo hayan sacado hace poquito. Miramos esa clasificación, que recuerde que es en la casilla número 46, y tomamos la actividad económica principal. Luego vamos a ese anexo técnico del 768, control F, control B, buscamos esa actividad económica y leemos la descripción que nos va a aparecer en la cuarta casilla, y vamos a leer la descripción y lo que se identifique más con la actividad que nosotros realizamos o que la empresa realice, será entonces lo que corresponda a nuestro tipo de empresa, a nuestra clase de riesgo, y sobre ello tendremos que cotizar. Recuerden entonces que me pueden dejar todas las inquietudes, sugerencias y preguntas, pero también temas que queramos ver. ¿Listo? Feliz noche y muchas gracias.